Señores alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes, bienvenidos al curso de Seminario de Ética y Sociedad. En la presente unidad abordaremos temas sobre el ejercicio profesional del abogado. El desempeño profesional debe ser de manera proba e íntegra para defender las causas justas, en base a la restitución de un derecho vulnerado y sobre todo la protección de la dignidad humana. El secreto profesional y el deber de información. Dos interrogantes vinculadas con los deberes éticos del abogado mencionados en el párrafo precedente. ¿En qué momento de la formación del abogado durante su etapa universitaria se le informa sobre el significado del secreto profesional y la necesidad y el deber de mantenerlo? ¿En qué instante de esa formación se le instruye al futuro abogado sobre el deber que asume de informar a su cliente sobre los alcances de sus derechos o responsabilidades, según sea el caso? La respuesta pareciera ser que dichos temas deberían informarse y debatirse en el curso universitario de deontología jurídica. Pero, ¿en cuántas facultades de derecho de nuestra área se imparte dicho curso formativo del abogado? Finalmente, y tercera pregunta, ¿es necesario que el futuro abogado egrese de las aulas universitarias con una noción sobre, al menos, dichos deberes éticos? La intimidad es el ámbito privado de la persona que le es propio y exclusivo, que carece de interés para los demás, que no tienen proyección social. En el espacio de reserva que la persona requiere para vivir con tranquilidad, sin sobresaltos ni perturbaciones que la inquieten y le impidan disfrutar de su privacidad. El secreto profesional es la obligación legal que tienen ciertas profesiones de mantener en secreto la información que han recibido. Toda persona requiere de respeto a su intimidad para desarrollar con serenidad y equilibrio emocional aquellos aspectos de su vida que a ellos solo interesan, por lo que explicable y celosamente la defienden. La intimidad es un ámbito intangible, es la existencia de una persona. Al contrario de lo que ocurre con otros tipos de deberes de confidencialidad, el secreto profesional se mantiene incluso en un juicio. Por todo ello, este interés existencial de la persona es merecedor de la mayor protección jurídica frente al constante asedio de los demás, de aquellos potenciales intrusos dispuestos a romper la valla ética y jurídica que tutela su intimidad. El secreto profesional se vulnera en algunos casos. El abogado tiene como deber ético el guardar reserva de los asuntos vinculados con la vida privada de sus clientes. Ello es porque debe proteger el bien jurídico correspondiente a la intimidad de la vida privada de las personas, protegidas por la normatividad jurídica y la jurisprudencia comparada. Frente al derecho, la intimidad de la vida privada del cliente y de su familia, se alza el correlativo deber del abogado de guardar secreto sobre todo lo relacionado con dicha intimidad ética y jurídicamente comprometido a no violar el derecho a la intimidad en la vida privada de aquel cliente que le confía informaciones que pertenecen exclusivamente a dicha esfera jurídica. En algunos casos, si es que nos confiesan un secreto de que un grupo de personas tienen la intención de matar a alguien, en ese caso es obligación de todo abogado informar, porque estaría de por medio la vida de un ser humano.
Secreto profesional. Los códigos de ética profesional, sobre todo los relacionados con la actividad de los abogados y los médicos, contienen dispositivos de protección de la intimidad de la persona, así como aquellos relacionados con el deber de estos profesionales de guardar el correspondiente secreto de las confidencias e informaciones que reciben concernientes a la intimidad de la vida privada de sus clientes. El Código Deontológico de la Abogacía Española es el que marca las pautas de ética y de buen comportamiento en nuestro ejercicio profesional y establece en cuanto al secreto profesional. 1. La confianza y la confidencialidad en las relaciones entre clientes y abogado incita en el derecho que aquel a su intimidad y a no declarar en su contra. Dos, el deber y derecho al secreto profesional del abogado. ¿No? Ya hemos visto anteriormente, ¿no?, que es deber y derecho de todo profesional, no solo en cuanto, ¿no?, a las profesiones de derecho, sino a cualquier carrera profesional, ¿no?, que todo profesional tiene el deber y el derecho al secreto profesional. El abogado no podrá aportar a los tribunales ni facilitarle a sus clientes las cartas, comunicaciones o notas que reciban del abogado de la otra parte. El abogado: ¿puedo estar seguro de que mi abogado me guardará el secreto de los asuntos que yo le encomiendo? ¿Cómo está garantizado para mí como cliente que así lo hará? Los abogados tenemos la obligación del secreto profesional sobre todos los asuntos que nos encomienden nuestros clientes. El secreto profesional. Los códigos de ética profesional, sobre todo los relacionados con la actividad de los abogados y de los médicos, contienen dispositivos de protección de la intimidad de la persona, así como aquellos relacionados con el deber de estos profesionales de guardar el correspondiente secreto de las confidencias e informaciones que reciben concernientes a la intimidad de la vida privada de sus clientes. El Código Deontológico de la Abogacía Española es el que marca las pautas de ética y de buen comportamiento en nuestro ejercicio profesional. Establece en cuanto al secreto profesional 4. Las conversaciones mantenidas con los clientes, los contrarios o sus abogados de preferencia, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático no podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes. 5. En caso del ejercicio de la abogacía, en forma colectiva, el deber de secreto se extenderá frente a los demás componentes del colectivo. 6. El abogado deberá hacer respetar el secreto profesional a su persona y a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad profesional. 7. Estos deberes de secreto profesional permanecen incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, sin que estén limitados en el tiempo. El abogado y los supuestos científicos de derecho. Pero si bien es cierto que un abogado no tiene por qué ser necesariamente ni un jurista ni un filósofo del derecho, no se concibe un abogado sólidamente preparado si no conoce al menos los supuestos científicos y filosóficos básicos de la profesión que ejerce. Cabe ello reiterar dos de las preguntas anteriormente formuladas. Así, se debe inquirir
Por un lado, ¿cómo puede el abogado proteger los intereses de un ser cuya estructura existencial desconoce o no conoce suficientemente? Y por otro lado, estos deberes de secreto profesional permanecen incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente sin que estén limitados en el tiempo. El abogado y los supuestos científicos del derecho. Pero si bien es cierto que un abogado no tiene por qué ser necesariamente ni un jurista ni un filósofo de derecho, no se concibe un abogado sólidamente preparado si no conoce al menos los supuestos científicos y filosóficos básicos de la profesión que ejerce. Cabe reiterar dos de las preguntas anteriormente formuladas. Así, se debe inquirir, por un lado, ¿cómo puede el abogado proteger los intereses de un ser cuya estructura existencial desconoce o no conoce suficientemente? Y por otro lado, ¿cómo puede dedicarse al menester jurídico aquel que desconoce o tiene una visión inadecuada de qué es el derecho, es decir, de la disciplina a la cual dedica sus cotidianos afanes? Aparentemente las preguntas antes planteadas parecen innecesarias, fuera de lugar, pues se supone que todo abogado tiene una visión lo más aproximada posible, ¿no?, de lo que es un ser humano cuyos derechos e intereses debe promover y defender. Lamentablemente, si bien ello debería ser así, no lo es en realidad. Ello obedece no solo a la complejidad del asunto, sino también a la tradición occidental que nos han brindado una definición del ser humano, que después de siglos ha variado en la primera mitad del siglo XX, gracias al aporte de la filosofía de la existencia arraigada en los viejos principios cristianos sobre el libre albedrío. Esta última versión, lamentablemente, es aún desconocida por amplios sectores de abogados, de juristas, incluso de jusfilósofos, que permanecen anclados en aquella tradición sin imaginar el vuelco que se ha producido en la concepción del ser humano y por ende del derecho, a partir de dicho aporte. Existe al menos en la mayoría de los países iberoamericanos o en todos amplios sectores de abogados que carecen de nociones lo más precisas posibles sobre dichos dos temas capitales para ejercer la defensa de aquellas personas que acuden a solicitar sus servicios profesionales. La pregunta que surge después de la comprobación a que se contrae el párrafo precedente es la de ¿qué hacer frente a esta realidad? Es necesario capacitar a los abogados sobre estos dos pilares básicos sobre los que se asienta nuestra disciplina. ¿Es ello necesario? ¿Es práctico? ¿Es indispensable? En el curso de este trabajo iremos dando las respuestas que se nos ocurren frente a estas preguntas. Ello tiene que ver cómo se comprende con la formación continuada de la abogacía, es decir, con la de aquellos que ejercen esta noble profesión. Abogado, jurista, filósofo del derecho. Un abogado en sentido estricto no tiene por qué ser jurista o científico del derecho, ni ciertamente un filósofo. Estas dos últimas calidades responden a las específicas vocaciones o inclinaciones de cada una de las personas que ejercen la abogacía, por lo que son opcionales. Ellas nos definen al abogado en cuanto operador del derecho, aunque representan escalones superiores en su formación profesional. Para ser jurista o filósofo del derecho se requiere ser abogado, aunque aquellos no profesen o ejercen permanentemente la profesión de abogado. Y decimos permanentemente porque no nos imaginamos la existencia de científicos del derecho o filósofos que nunca hubieran ejercido la abogacía. Según el diccionario de la lengua, el jurista es quien estudia o profesa la ciencia del derecho. Es una descripción acertada. El jurista es, en efecto, el científico del derecho, el creador, comentarista, crítico de la institucionalidad jurídica
de la normatividad jurídica también. Es el que investiga en el área propia de la disciplina jurídica y por ello se encuentra capacitado para enseñar en las facultades de Derecho. Escribir obras sobre su especialidad, ser codificador, creador de la doctrina jurídica también. El jurista es conveniente no perderlo de vista. Trabaja a partir de los supuestos que le ofrece el filósofo del derecho. El jurista sustenta su labor utilizando complementariamente bagaje que le ofrecen la historia del derecho, la sociología jurídica, el derecho comparado y la filosofía del derecho. El filósofo en derecho, por su parte, es el que esclarece los supuestos de la disciplina jurídica, precisando su objeto de estudio y analizando en profundidad cada uno de los elementos que le integran, es decir, la vida humana social, conductas humanas intersubjetivas, los valores y las normas jurídicas. Sus áreas de trabajo son la ontología y la lógica jurídica, así como la epistemología o teoría del conocimiento jurídico. El filósofo sustenta su labor en la filosofía general, en su vertiente práctica. Dichos aportes permiten a los juristas un adecuado desarrollo de la disciplina. La tarea del filósofo del derecho es, metafóricamente hablando, la de iluminar la realidad jurídica para apreciarla mejor, sin las distorsiones que surgen al estar instalados en zonas de oscuridad o de claroscuros. Es solo a partir de una limpia y correcta aprehensión de la realidad que se construye sobre las bases firmes la institucionalidad jurídica. El derecho no se puede reducir a un simple juego conceptual. Sobre los conceptos no se edifica la institucionalidad jurídica. Es imprescindible partir de la vida social debidamente valorada. El derecho prima facie hay que buscarlo en la vida misma. Es en ella donde surge primariamente. Sin el aporte del filósofo de derecho, la doctrina jurídica carecería de los fundamentos que se requieren para transitar con acierto por los campos de la institucionalidad jurídica. Así, cabría preguntarse cómo poder proteger a la persona si no se conoce suficientemente su estructura existencial, cómo comprender e interpretar la institucionalidad jurídica sin tener una idea clara sobre cuál es el objeto de estudio de la disciplina jurídica, cómo operar con las normas jurídicas sin saber cuál es su naturaleza y función, cómo interpretar la institucionalidad sin comprender el rol que cumplen los valores. Responder a estas interrogantes y a otras de similar importancia es la tarea que cumple el filósofo. El hombre o mujer de derecho ideal es aquel o aquella que a la vez es operador, jurista y filósofo del derecho. ¿Es posible encontrar en la realidad abogados que reúnan estas tres cualidades? Si bien es cierto que es del todo infrecuente, sin embargo, ello no es imposible. No es necesario, ciertamente, que se den simultáneamente dichas tres situaciones. Puede ocurrir que se llegue a ellas en diversos momentos de la vida del abogado, conforme se van despertando en él estas específicas vocaciones. Entre otros aislados casos podemos recordar en el área iberoamericana al argentino Carlos Cosi, como aquel hombre de derecho que reunió en su persona con extraordinario brillo y lucidez estas tres cualidades. Es por ello un claro exponente del pensamiento jurídico latinoamericano, y en el Perú tenemos a Mario Alzamora Valdés, de tan permanente recuerdo entre nosotros, y a quien le debe el primero de los autores su ingreso a la cátedra de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. El secreto profesional es un derecho y deber primordial de la abogacía. Ahora vamos a hablar sobre el alma de la toga. Apreciaciones de Ángel Osorio. Ángel Osorio, al hacer este libro, nos quiso hablar un poco de lo que está pasando con todos los abogados,
de la inconsciencia que existe, del amor que le han perdido a la abogacía, un tanto para que hagamos conciencia y corrijamos todos esos errores que manchan la reputación del abogado y de la carrera de derecho. Que nos dediquemos a ser realmente abogados y no caigamos en lo que algunos abogados han caído, en la corrupción, en la falta de ética profesional y más. ¿Quién es abogado? Osorio considera que la abogacía no es una consagración académica, sino una concreción profesional, y dice que nuestro título universitario no es de abogado, sino de licenciado en Derecho, y tiene razón, y que para poder ejercer la profesión de abogado debe dedicar su vida a dar consejos jurídicos y pedir justicia en los tribunales. Y quien no haga esto será todo lo licenciado que quiera, pero abogado no. En su conclusión, el abogado es el que ejerce permanentemente la abogacía. Los demás serán solamente licenciados en Derecho, pero nada más. La fuerza interior. Su afirmación es que en el hombre, cualquiera que sea su oficio, debe creer principalmente en sí. La fuerza que en sí mismo no halle, no la encontrará en ninguna otra parte. Da una recomendación para las agresiones y críticas de la gente. Fiar en sí. Vivir la propia vida, seguir los dictados que uno mismo se imponga y desatender los demás. En nuestro ser, hállase la fuerza de las convenciones, la definición de la justicia, el aliento para sostenerla, el noble estímulo para anteponerla al interés propio. Además menciona que el abogado tiene que comprobar a cada minuto si se encuentra asistido de aquella fuerza interior que ha de hacerle superior al medio ambiente, y en cuanto le asalten dudas, en este punto debe cambiar de oficio. La sensación de justicia. Bueno, ser abogado no es saber el derecho, sino conocer la vida. El derecho positivo está en los libros, pero lo que la vida reclama no está escrito en ninguna parte. Quien tenga previsión, serenidad, amplitud de miras y de sentimientos para advertirlo será abogado. Quien no tenga más inspiración ni más guía que las leyes será un desventurado mandadero. La justicia no es fruto del estudio, sino de una sensación. Ángel cita al ilustre novelista Henry Bordeaux, que cuando visitó al escritor Daudet y le manifestó que era estudiante de Derecho, éste le dijo: las leyes, los códigos no deben ofrecer ningún interés. Se aprende a leer con imágenes y se aprende la vida con hechos. Procure ver y aprender a leer con imágenes y se aprende la vida de hecho. Estudie la importancia de los intereses en la vida humana. En resumen, lo que quiere decir con las palabras la sensación de la justicia es que procuremos no actuar tan apegados a las leyes, que usemos lo que nosotros tenemos conceptualizado como bueno, equitativo, prudente, cordial y sobre todo justo. La moral del abogado. En la moral del abogado, de lo que Osorio nos habla es el criterio que debe tener un abogado, y comienza: la abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de la conciencia. Malo será que erremos y defendamos como moral lo que no lo es.
pero si nos hemos equivocado de buena fe, podemos estar tranquilos. Cita las palabras del novelista Colette Iver: nuestro oficio ¿es hacer triunfar a la justicia o a nuestro cliente? ¿Iluminamos al tribunal o procuramos cegarle? Cuando un abogado acepta una defensa es porque estima, aunque sea equivocadamente, que la pretensión de su tutelado es justa. Y en tal caso, al triunfar el cliente, triunfa la justicia. Y nuestra obra no va encaminada a cegar, sino a iluminar. También da unos consejos a los abogados. Hay que ser refractario al aborto, soportar la amargura de una censura caprichosa e injusta es cargar añeja a los honores profesionales. Debajo de la toga hay que llevar la coraza. Abogado que sucumba al que dirán debe tener una hoja de servicios manchada con una nota de cobardía. No digo que el juicio público no sea digno de atención. Lo que quiero decir es que después de adoptada una resolución, vacilar ni retroceder por miedo a la crítica, que es un monstruo de 100 cabezas irresponsables y falta de desinterés. Cuando se me ha marcado la línea del deber, hay que cumplirla a todo trance. El transeúnte que se detenga a escuchar los ladridos de los perros difícilmente llegará al término de su jornada. La sensibilidad. El abogado no puede ser ni frío de alma ni emocionable. El abogado actúa sobre las pasiones, las ansias, los apetitos en que se consume la humanidad. Si su corazón es ajeno a todo ello, ¿cómo lo entenderá su cerebro? Quien no sepa el dolor, ni comprende el entusiasmo, ni ambicione la felicidad, ¿cómo acompañará a los combatientes? Y sin embargo, ¿es lícito siquiera que tomemos los bienes y males ajenos como si fueran propios? ¿Y obremos como combatarios del interés que defendemos? De ningún modo. La sabiduría popular ha dicho acertadamente que pasión quita conocimiento y que nadie es juez en causa propia. De la conveniencia nos dice el letrado que ha de obtener la misma remuneración legítima, cualquiera que sea el resultado del negocio. Aconseja con templanza, procede con mesura, hace lo que la moral y la ley consienten. El que sabe que ganará más o menos según la solución que obtenga, tiene ya nublada la vista por la codicia, pierde su serenidad, y su serena austeridad, participa de la ofuscación de su defendido. Lejos de ser un canal, es un torrente. El desdoblamiento psíquico. El profesor Ángel Majorana denomina desdoblamiento psíquico al fenómeno con el cual el abogado se compenetra con el cliente de tal manera que pierde toda su postura personal. Osorio piensa que el desdoblamiento psíquico no ha de interpretarse en el sentido que lo hace Majorana, diciendo: el abogado no soy yo, sino mi cliente, sino en el de la duplicidad de personalidades. Hasta tal punto soy mi cliente, practicando un doble renunciamiento, y desde tal punto yo soy mismo, usando facultades irrenunciables. Osorio encuentra plausible y santo renunciar a los intereses, al bienestar, al goce para entregarse al bien del otro, matar el sensualismo en servicio del deber o el ideal. Eso es sustancial en la abogacía: defender sin cobrar, defender a quien nos ofendió, defender a costa de perder amigos y protectores, defender afrontando la injusticia y la impopularidad. En esta disposición del ánimo está la esencia misma de la abogacía, que sin tales prendas perdería su razón de existir.
La independencia. Hablando de independencia en el sentido de libertad, creo que se defiende o se define claramente el concepto de estas subtema, ¿no?, con las palabras de Mr. Raymond Poincaré, quien dice: en ninguna parte es más completa la libertad que en el foro. La disciplina profesional es leve para los ciudadanos de su dignidad y apenas añade nada a los deberes que una conciencia poco delicada se traza a sí misma. Desde que se crea por su trabajo una situación regular, el abogado no depende más que de sí mismo. Es el hombre libre en toda la extensión de la palabra. Solo pesan sobre él servidumbres voluntarias. Ninguna autoridad exterior detiene su actividad individual. A nadie da cuenta de sus opiniones, de sus palabras ni de sus actos. De ahí en el abogado un orgullo natural, a veces quisquilloso, y un desdén hacia todo lo que es oficial y jerarquizado. El trabajo. En cuanto a la manera de trabajar, sería osado querer dar consejos, pues sobre tal materia es tan aventurado escribir como la del justo. Sin embargo, doy una opinión personal. Parece lógico que antes de coger la pluma se haya agotado el estudio de los papeles y en los libros seriamente. Así debe hacerse y no es recomendable ningún otro sistema. Todas las horas son buenas para trabajar, pero más especialmente las primeras horas de la mañana, desde las 6 hasta las 10. Y ahí va la razón. A partir de las 10 de la mañana nadie dispone de sí mismo. Las consultas, las conferencias con otros colegas, las diligencias y visitas, las atenciones familiares, la vida de relación y las necesidades y expansiones del espíritu consumen todo nuestro tiempo. Muchos advierten que da lo mismo trasnochar, recabando el tiempo cuando los demás se acuestan. No lo estimo así, porque antes de las 10 de la mañana podemos dar al trabajo nuestras primicias y después de las 10 a.m. no les concedemos sino nuestros residuos. Con la cabeza despejada ordena las ideas, se distribuyen las atenciones y se aprovecha el estudio. En fin, todas las reglas de trabajo pueden reducirse a estas. Hay que trabajar con gusto, logrando acertar con la vocación y viendo en el trabajo no solo un modo de ganarse la vida, sino la válvula para la expansión de los anhelos espirituales. El trabajo es liberación, exaltación, engrandecimiento. De otro modo, es insoportable la esclavitud. La palabra. Por la palabra se enardecen o calman ejércitos y turbas. Por la palabra se difunden las religiones, se propagan teorías y negocios, se alientan al abatido, se doma y avergüenza al soberbio, se tonifica al vacilante, se viriliza al desmedrado. Unas palabras, las de Cristo, bastaron para derrumbar una civilización y crear un nuevo mundo. Los hechos tienen sí más fuerza que las palabras, pero sin las palabras previas los hechos no se producirán. Abominen de la palabra los tiranos porque les condenan, los malvados porque les descubren, y los necios porque no la entienden. Pero nosotros, que buscamos la convicción con las armas del razonamiento, ¿cómo hemos de desconfiar de su eficacia? La toga. La toga no representa por sí sola ninguna calidad, cuando no hay cualidades verdaderas. Debajo de ella se reduce a un disfraz irrisorio. Pero después de hecha esta salvedad, en honor al concepto fundamental de las cosas, conviene reconocer que la toga, como todos los atributos profesionales, tiene para él que la lleva dos significados: freno e ilusión, y para el que la contempla otros dos: diferenciación y respeto.
La toga es freno, porque cohíbe la libertad en lo que se pudiera tener de licenciosa. Es ilusión por nuestra función, por nuestro valer, por nuestra significación. Es diferenciación porque ella nos distingue de los demás circunstantes en el tribunal. Y siempre es bueno que quien va a desempeñar una alta misión sea claramente conocido y respeto, porque el clarividente sentido popular, al contemplar a un hombre vestido de un modo tan severo, con un traje que consagraron los siglos y que solo aparece para menesteres trascendentales de la vida, discurre con acertado simplicismo. Ese hombre debe ser bueno y sabio. El abogado que asiste a una diligencia en el local infecto de una escribanía usa un léxico, guarda una compostura y mantiene unas fórmulas de relación totalmente distintas de las que le caracterizan cuando sube a un estrado con la toga puesta. El decálogo del abogado. 1. No pases por encima de un estrado de tu conciencia. 2. No afectes una convicción que no tengas. 3. No te rindas ante la popularidad ni adules a la tiranía. 4. Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti. 5. No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no consientas ser menos. 6. Ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece. Pon la moral por encima de las leyes. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común. 9. Procura la paz como el mayor de los triunfos. Y 10. Busca siempre la justicia por el cambio de la sinceridad y sin otras armas que las de tu saber. Muchísimas gracias.